Segundo bloque de Panorama Tucumano, estamos en vivo, estamos en Canal 11 de CCC, estamos en lagaceta.com.ar, estamos en YouTube, estamos en las redes sociales también compartiendo este nuevo programa de Panorama Tucumano y estamos con tres acostumbrados ya invitados que son Emilia Hassan, ¿cómo estás? Buenas noches. Alexandra Morales, ¿cómo estás? Bien. Y Agustín Viejo Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Con ellos tres hablamos de... Después de cada debate estuvimos charlando, estuvimos analizando qué pasaba por la cabeza de los distintos candidatos. Tratamos de interpretar qué nos decían en los debates. Ellos se animaron inclusive en algún momento a augurar qué iba a pasar más adelante. Hicieron de gurú, les fue bien, acertaron y nos ayudan a pensar un poco esta semana que nos queda, estos 5 días ya que nos quedan, para que decidamos quién va a ser el próximo presidente de los argentinos. Vamos un poquitito atrás al domingo. ¿Y qué te dejó el debate? Bueno, para empezar, es la política como espectáculo, ¿no? Ajá. Uno se ponía a ver el número de rating que tenían los programas, el debate en particular, 47 puntos marcaba, y es un puntaje equiparable a lo que fue un mundial o a las series más taquilleras como Game of Thrones. Pero eso no te sorprendió. No, para nada. Pero ahí vos ves que la gente sigue depositando su confianza en la democracia, la gente sigue demandándole a los candidatos respuestas, a pesar de que hay un enojo, una frustración con la política, la gente sigue apostando por la política para saber cuáles son sus posicionamientos. Y obviamente en términos de espectáculos, también le exigen a los candidatos que están discutiendo en el debate público que muestren agilidad, que muestren rapidez, que sean más asertivos con lo que dicen y que sea entendible. Nada de eso pasó. Nada de eso pasó porque fue un debate de muy bajo vuelo, donde los dos candidatos se chicanearon uno al otro, no se debatió sobre la pobreza, sobre la inflación, cuál iba a ser el plan para poder resolver los grandes problemas económicos y políticos que tiene la Argentina. ¿Ganó Massa? Bueno, los debates no tienen ganadores. Estaba pensando que iba a decir. Creo que quien vamos a tener un ganador el día de las elecciones. Lo que sí creo es que en el debate presidencial se podría haber visto dos tipos de debate, o por lo menos que se los encuadre desde dos lugares. Uno era un marco, un encuadre en donde Milei quizás apele un poco más al presente y busque evidenciar o instalar esta cuestión de cambio o continuidad, y en cada segmento como apelar a ese encuadre y trabajarlo desde propuesta y obviamente con la confrontación con el adversario, que no fue lo que sucedió. Y sí se instaló el encuadre que sí marcó Sergio Massa, que era que el debate en sí, la discusión sea en torno a qué tan buen candidato es o no es Javier Milei. Y Javier Milei creo que entró en ese juego que instaló al principio Sergio Massa, de tener que demostrar su idoneidad, las cuestiones de esto de equilibrio emocional, de inteligencia emocional, de las propuestas, de contradicciones. Y al principio del debate lo que hemos visto ha sido un Milei siguiendo el juego de Massa. Incluso una de las cosas que más nos ha sorprendido ha sido en el segmento de economía, tener un Javier Milei contestando el por sí o por no constantemente, y no salir de ese lugar y traer a la discusión la inflación, los problemas económicos. Vos sos el ministro de Economía, ¿por qué no nos decís por sí o no? Y salir él, digamos. Eso creo que... ¿Por qué crees que no ocurrió? Tengo, dos teorías o dos miradas. Una ha sido que la estrategia de Javier Milei en realidad era no perder los nervios, era como no salirse de control. Y por otro lado, creo que lo que ha buscado ha sido, de alguna manera, defender esta campaña negativa que viene haciendo en contra de su persona. Es como tratar de explicarle a la gente que lo estaba viendo en realidad todas las cosas que no había hecho él y todas las cosas en las cuales sí podía como potenciar o quizás conectar más o hablar de las propuestas. Quiso dar explicaciones sobre lo que se lo atacaba, en vez de salir de ahí. Y qué mejor defensa que un contraataque, ¿no? Y sobre todo en un debate. No me contestaste la pregunta. ¿Ganó Massa el debate? Creo que fue fue el que menos errores cometió, sí. Agustín, ¿qué te dejó el debate? Primero, me parece que ganar o no un debate no implica ganar la elección, digamos. No, claro, obvio. Y lo segundo, hay que ver qué significa ganar un debate. Los candidatos, está claro que
recién comentábamos qué implica un balotaje. Ya el techo lo tuvieron en positivo de la gente que quiere votarlos a ellos dos, y todo voto que sumen ahora es un poquitito, tal vez alguna cuestión anti, pero fundamentalmente es el miedo al otro. Entonces, los espectadores del debate, vos tenés por un lado los que ya decidieron su voto, que ven el debate para identificarse, para ver cómo le va a su elección, y después hay una pecera que creo que es bastante chiquita de los indecisos. ¿Es chiquita? Son varios millones. Sí, pero en términos, digamos, del grueso de los que están viendo el debate, porque también hay gente que no le interesa y que va a ir a votar obligada. Me parece que es muy poquito. Un teórico, Mancur Olson, hablaba de esto, digamos, de lo que significa informarse para ir a votar. Para ir a votar. La gente que está indecisa y que no tiene decidido su voto, es muy raro que se ponga a ver el debate para tomar la decisión. Mira. En muchos casos me da la sensación de que va ahí medio obligada, de que ya tiene tomada yo una pensaba decisión. que justamente el debate trabajaba sobre los indecisos, iba a influir sobre los indecisos. Está bueno, ¿no? Habría que verlo. Yo más bien tengo la sensación. Lo que pasa es que me parece que el segmento que no decidió a quién va a votar es un segmento totalmente despolitizado, independiente, apartidario, con lo cual, sí, naturalmente habrá algunos que ven el debate buscando, pero me parece que no están buscando esa información, porque además, en el debate, ¿qué se evalúa? Hay cuestiones que tienen que ver con el mensaje, con el contenido del mensaje, que es la propuesta concretamente, y después hay otros elementos más conductuales o emocionales, que son el metamensaje, que es cómo está vestido el candidato, el tono de voz que usa, cómo se dirige al contrincante, que son cuestiones que ingresan más bien a nivel inconsciente. Este domingo leí algo que no lo había visto, que tal vez abona lo que vos estás diciendo, que también lo que se busca es demostrar que el otro no tiene capacidad para hacer, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, en ese sentido yo creo que Massa jugó a eso específicamente. Massa se preparó para rendir la última materia de su carrera, y Milei fue a rendir un trabajo práctico, digamos, en términos de cómo se prepararon. Pero me parece que estamos hablando claramente de un político hiperprofesional con una persona que tiene 2 años en política y que tal vez iba más a defender su propuesta que a defenderse él. Porque una cosa es que vos defiendas lo que vos proponés, ya sea dolarización, Banco Central, etcétera, y otra cosa tener que contestar si está loco o no está loco, un psicotécnico, todas esas cuestiones, los departamentos de los padres y demás. Massa tuvo 2 aciertos. La primera fue una doble ganancia. Cuando le impuso la agenda en el tema económico a Milei de entrada, primero se evitó él tener que contestar sobre temas espinosos para Massa, como la inflación, la pobreza. Sí. Y lo puso en el foco a Milei para que conteste temas que son espinosos para Milei. Claro. Y la segunda ganancia que tuvo, le comió el tiempo para desarrollar su propuesta. Pero también me parece que ahí Milei tuvo 2 ganancias. La primera fue justamente contestar. Lo acusaban de algunas cosas y él contestaba y aclaraba. Le sirvió para aclarar su propuesta. Puede ser que no haya atacado a Massa y que no le haya enrostrado la pobreza y la inflación, pero pudo explicar su propuesta, digamos. Esta mañana, en la reunión de planificación que teníamos ahí, en esa sala que está allá, uno de los jefes del diario decía, posiblemente lo haya dejado en una suerte de victimización del débil y que eso lo favorezca. Y se acordaban del debate de, bueno, ustedes no sé, son todos chicos, de Ortega y Bussi, ¿no? Es decir, que seguro por ahí lo hayan visto o lo hayan... Hoy lo estabas viendo. Hoy lo estabas viendo, mira vos. ¿Y puede ser leído como algo parecido o no? Era el general Bussi con el cantante Ortega y era una cosa donde se veía muy en debilidad a Ortega, ¿no? ¿Podés ver algo así o no? Sí, puede ser por ese lado. Naturalmente, esto también va a depender de qué es lo que espera el votante de cada candidato, si espera firmeza y fortaleza o si espera justamente todo lo contrario. Pero también uno de los objetivos, y estaba en el eje discursivo posterior al debate de los vicepresidentes, asociar tanto a Milei como a Villarruel a la violencia, a la cuestión desmedida, de la falta de moderación y demás. Y me parece que el objetivo de Massa era llevarlo a ese terreno a Milei, y Milei consiguió
mostrarse moderado, con lo cual esa también fue una pérdida para Massa. En esta elección también rindieron examen los debates, es decir, un poco como que maduraron, ¿no? Sí. ¿Y cómo le fue? Y bueno, yo, tomando lo que, para no cortar el debate que se está gestando acá, y vos nos había dicho que nos iba a prohibir juntarnos por fuera de... Pero sí se han juntado, sí, seguro. Sí. Lo que veníamos diciendo es que, las dos estrategias que perseguía Massa era primero sacarlo a Milei y segundo, mostrar que no es capaz para gobernar. Yo creo que con la primera estrategia no pudo llegar, pero sí con el tema de que no se mostró capaz como la persona idónea para gobernar la Argentina y más en un contexto tan difícil. Sobre todo cuando le pregunta cosas como la GD. Y vos preguntabas recién... y después lo utilizaron mucho, claro, sí, los peronistas a esa no respuesta, ¿no? Claro, exactamente. Pero también hay que tener en cuenta cómo esto lo percibe un votante indefinido apartidario y cómo lo percibe un votante peronista o súper politizado, ¿no? Para un votante que está enojado con la clase dirigente, con la casta, si se quiere, puede decir, bueno, Massa es un animal político, pero para mí tal vez puede significar algo positivo, pero para alguien que está enojado con la política puede decir que Massa encarniza la representación de la casta. Entonces Milei es visto como una víctima más de la clase dirigente, una víctima más del sistema político que puede ser tan macabro con alguien que aparece como outsider. Entonces yo sí creo que en algún votante, tal vez en el que siente afinidad hacia Milei o es el independiente, siente como una sensibilidad de decir, bueno, tal vez no te fue bien en el debate, pero yo te apoyo. Claro, pero contestame lo que te pregunté. ¿Sirvieron los debates o no? O sea, los debates, sí, maduraron los debates, sirven los debates. Dentro de 4 años, sí, volverían los debates, ayudaron a este proceso. Yo siempre apostaría por el diálogo, porque ahí diciendo con Agustín, yo creo que mucha gente toma este tiempo del debate para informarse. Sí. Hay muchas personas que no consumen diariamente los informativos o los diarios, tal vez los politólogos, tal vez estoy pecando de ignorancia, pero nosotros que estamos todo el día consumiendo también por Instagram, por Twitter, por Facebook y por los medios tradicionales, sabemos cuál es la postura, qué dijo tal candidato hoy a la mañana y lo que está por decir en 5 minutos. La gente del día a día que está trabajando, que no está acostumbrada a consumir tanta política, también usa mucho el tema de cómo manejo yo mi tiempo racionalmente. Elijo el debate para informarme sobre la postura del candidato sobre tal tema. Y yo creo que, si bien, como dije al principio, no fue un debate de alto vuelo donde no se plasmó cómo estabilizamos la economía argentina, cómo revertimos la pobreza, cómo nos insertamos en el mundo, que solamente fue chicaneo, eso no quiere decir que los debates no tengan sentido o no aprobaron el examen. Aprobaron el examen, pero dando pena. Está bien. Sí. ¿Está bien? ¿Vos lo ves distinto, Alexandra? Sí, bueno, yo sí, a diferencia un poco de Sofi, creo que la verdad es que los debates se han ido mejorando, digamos, incluso desde los de 2015 hasta ahora y del primero al tercero. Creo que fortalecen muchísimo la democracia y creo que en Latinoamérica en general hemos visto un montón de debates en diferentes, creo que vamos más allá de 80 debates presidenciales a lo largo de los últimos años. Y también es entender cuál es la dinámica del debate, digamos. Un debate tiene que tener una preparación previa, durante y posterior. Y es lo que decimos, después de un debate, el debate no solamente, hablando de ganadores, se gana en el momento en que se está debatiendo, sino también cuando después se instala una agenda de temas y la repercusión y también el trabajo que hace el equipo de cada candidato de los recortes que pueden favorecer o no, ya sea tu mensaje, tu candidato, tu propuesta. Y capaz que vos me lo podés responder, Agustín, da la sensación de que los temas no importan. Es como ese show, ¿no?, del que hablábamos. Es decir, los temas que se debaten desaparecen del debate y termina siendo una mise en scène, una obra de teatro, pero no digamos, no se habló de economía, no fue todo muy... Fue el título, pero no se profundizó en eso, ¿no? Es que da la sensación de que hace tiempo la política argentina estaba un poco vacía de contenido programático. Y sí, evidentemente hay un bloque para cada cosa, economía, sí, seguridad, justicia. Pero una de las cosas que a mí más me llamó la atención de la irrupción de Javier Milei en el escenario político hace 2 años, sí, es que volvieron a discutirse y a llevarse, digamos, a la lupa determinadas cuestiones bien ideológicas, bien programáticas, lo cual devino en una reconfiguración político-partidaria de todo el espectro.
que es lo que tuvimos cuando se quebró Juntos por el Cambio con el apoyo a Milei, que me parece que más allá de las razones que puedan haberse esgrimido, está bien, Rodríguez Larreta tiene razón en decir no puedo votarlo a Milei que me viene insultando hace 2 años, pero está claro de que piensan blanco y negro sobre la mayoría de las cosas, sobre todo en cuestiones económicas. Entonces, que en los debates estos temas ayer se discutieron, digamos, perdón, el domingo se discutieron por ahí cuestiones vinculadas con la economía, con otras cuestiones también. Sí, importan por ahí más estas cuestiones conductuales o del metamensaje que yo mencionaba recién, que tal vez por ahí es un poco lo que en lo cual el candidato intenta hacerlo pisar el palito al otro, ya sea para que se saque o no, digamos. ¿Por qué no sonríen los candidatos? Bueno, sería medio difícil mostrar una cara de felicidad cuando estaban en una situación a nivel nacional de por el desempleo, contexto exactamente, el contexto que los de acompaña. pobreza, de inflación. Exactamente, pobreza, inflación, inseguridad, es como, quizás no es la misma situación que por ahí podríamos ver en otros países en donde las problemáticas quizás no sean tan graves. no tengan la misma gravedad que suele haber, que son pobreza estructural, que es todo lo que le toca a Latinoamérica en general, excepto la cuestión económica que sí está muy arraigada en Argentina, son problemáticas que sí se ven atravesadas en muchos países. Entonces sería difícil ver a un candidato sonriente hablar de 40% de pobreza, 120% de inflación o más, digamos los números por ahí ya se van modificando momento a momento, y también habla de algo que hemos planteado al principio, ¿no? De lo que se buscó en este debate, y es como mostrar la idoneidad de quien puede presidir y quien tiene las aptitudes para poder llevar adelante una gestión en un contexto bastante adverso. Y por ahí también es por eso que se marcó la falta quizás de estrategia de Milei de no remarcar que quien se muestra como el mejor candidato ya forma parte de esta gestión. Claro. Está bien. La idea de empatía, de comunicación con las emociones, que no sé, creo que a Durán Barba le he escuchado decir o hablar mucho de eso, es tan importante, realmente va por ahí el voto del ciudadano. Y mirá, normalmente siempre se hace como una división tajante. El votante vota por lo racional o vota por lo emocional. Ajá. Yo creo que es un combo. También no es que si yo voto por la emoción quiera decir que yo estoy haciendo una lectura totalmente irracional de la realidad. Porque el que la pasa mal, el que está desempleado, el que no llega a fin de mes, tiene una lectura crítica de la realidad. Más exactamente. Yo creo que para los electores de Milei, que él se muestre tan agresivo, que él se muestre tan enojado, puede generar cierto tipo de afinidad o representación, porque dice, este tipo manifiesta emocionalmente cómo me siento yo. Y también hay que ser muy cuidadosos con los ánimos que nosotros mostramos en público. Si bien cuando Massa gana en primera vuelta con el 37%, que revirtió de una manera abrumadora lo que fue en las PASO, el mensaje de él y la tonalidad de él fue de prudencia, fue de vamos tranquilo, esto acá todavía no ha terminado, porque sabe que la persona que gane el 10 de diciembre la va a tener complicada. Y el ánimo de la gente es como que cada vez más es más corto, tiene un margen más corto para tolerar más promesas políticas, ¿no? Entonces yo creo que los candidatos buscan mostrarse tal vez más empáticos con la sensibilidad social. Pero no sonríe. No sonríe. Y bueno, eso es también lo que se le señalaba a Massa, de que llegó a tal punto de que se mostraba como un robot. Ah, sí. Agustín, que salgamos del debate y vamos al domingo que viene. No te voy a preguntar quién va a ganar. Gracias. No, de nada. Eso habíamos apostado también, que nos iba a aprender. ¿Sí? No, bueno, si quieren les pregunto. No, me imagino que bueno, no sé, si lo quieren decir está muy bien, me parece que entra en un terreno difícil, pero sí me parece importante ver el voto en blanco, el tipo que no va a votar. ¿Creen que va a ser importante este domingo? ¿No va a incidir? ¿Cómo están mirando esa perspectiva? Va a haber una gran cantidad me parece, de voto en blanco. De voto en blanco y de no concurrencia. A ver, una gran cantidad. Se va a manejar va a más aumentar o menos, a lo que venía. Probablemente aumente en el sentido de que, visto desde el punto de vista de lo que sería una elección estándar, esta no es definitivamente una elección estándar, y eso lo estábamos hablando recién también, es algo totalmente novedoso y que va a ser estudiado dentro de varios años. ¿Sí? Sí.
las dos opciones son difíciles de digerir para gran parte de los votantes. Y hay mucha gente que hay gente que dice, no, con Milei tenemos vuelta del negacionismo de la dictadura, tenemos vuelta de los 90, tenemos vuelta de las privatizaciones, de las jubilaciones, etcétera. Y la otra gente dice, con Massa sigue el kirchnerismo, sigue todo lo que el kirchnerismo implica. Bueno, eso es lo que se ha dicho, han instalado los discursos de los candidatos. Exactamente. Ahora, la gente que no tiene ninguno de los dos pruritos y que tampoco le agrada demasiado el discurso de los dos candidatos, no tendrá ninguna objeción de conciencia con no ir a votar. De hecho, hay un montón de comunicadores públicos que están militando el voto en blanco, digamos, como que no es pecado no ir a votar o votar en blanco. Con lo cual me parece que sí puede llegar a tener una gran cantidad. Lo que pasa es que si hubiese una tendencia clara en términos de encuestas, yo podría decirte, sí, va a incidir porque va a favorecer al primero, pero como está, digamos, muy incierto en términos de quién puede llegar a ganar, de hecho, decíamos recién de que cualquier diferencia que pueda darse en términos del resultado final es más o menos lo que se maneja en margen de error de una encuesta estándar, así que sería muy arriesgado jugarse por uno o por el otro. Bueno, cuéntenme qué han hablado allá. Se dice que no es estándar esta elección. ¿Qué es eso? Bueno, creo que lo que planteábamos es que percibimos, ¿no?, que el hecho de llegar a un balotaje, de alguna manera, ahora se voy a traer algo que hemos hablado ahí de la representatividad, Le contemos a quienes nos están viendo que la I es la antesala del estudio. Mientras nosotros va transcurriendo el programa, ellos hablan. Y ahí vamos como van acomodando, parecen políticos, intercambiando ideas. Habría que poner una cámara la próxima. Claro. La próxima vamos a hacer eso. Entonces, como que lo que planteamos de alguna manera es que el balotaje te obliga a elegir entre dos candidatos. O sea, cómo se sostiene ahí la representación de yo elijo a mi candidato cuando estoy obligada. Y ahí sí traemos esta de los 9 millones de votantes que en las PASO y en las generales han elegido a otro candidato que hoy no compite en esta elección. Entonces tenéis esa gran Pero cantidad. eso es siempre, decíamos, cualquier balotaje es así. Bueno, porque también planteábamos es distinto, llama mucho la atención, porque llama mucho la atención como uno de los principales candidatos es el actual ministro de Economía en una situación económica tan adversa en cuanto a la inflación, en cuanto a los índices de pobreza. Y que el otro candidato es un outsider claro, que no tiene muchos años en la política, que no tiene estructura política, tiene un partido, pero que lo ha armado él. ¿Y qué nos dice de la sociedad eso? ¿Por qué hemos llegado acá? Creo que de la sociedad primero la sociedad plantea también una falta de oferta electoral, porque de alguna manera el que haya este alto número de indecisos plantea que en realidad no hubieran elegido a ninguno de los dos, excepto del 30% que sí ha votado a estos diferentes candidatos. Y también habla del hartazgo y de la falencia que vemos en la dirigencia política, la fragmentación política que venimos viendo, en donde ya los sistemas de bicoalicionismo y de alianzas políticas no son efectivas, y que también pone que en el mediano y largo plazo vamos a estar frente a una nueva situación en donde una reconfiguración de la estructura partidaria y de cómo, el Congreso de que pasadas las elecciones, es decir, después de diciembre, en enero, en marzo, cuando vuelvan a sesionar, hay que ver cómo se reconfigura, hacia dónde va el PRO, qué hacen los radicales, qué hace Unión por la Patria, se divide, ¿no? Y todo esto va a depender de quién sea el presidente y de cómo se empiecen a reconfigurar determinadas alianzas o no. Yo creo que todo ese contexto marca una diferencia en respecto a otras elecciones en donde, por ejemplo, pensemos en 2015, el eje era cambio o continuidad. Pero habían dos claros alianzas o dos coaliciones, lo que planteaban, que era Juntos por el Cambio, y después el peronismo en sus diferentes versiones, pero siempre también acompañado de otros espacios, y hoy vemos una mayor fragmentación, y fragmentación que podemos observar en otros países como Perú, en donde vienen con grandes crisis políticas, porque el Congreso no puede sostenerse. No son económicas, pero son políticas. Pero no tan graves como la nuestra. Claro, no son económicas, pero son políticas, en el sentido de que no pueden generar un partido político que se sostenga a lo largo del tiempo y que eso pueda tener una proyección. Son crisis diferentes. No vivimos en Perú, entonces no sabemos de qué manera puede llegar a afectar en el día a día de la sociedad, pero sin lugar a duda es un retroceso y es también una dificultad para la nación, para el país y para quienes gobiernan.
¿Qué pasó con las redes sociales? Porque tuvieron un protagonismo brutal. Sí, bueno, sobre todo en cuanto a los memes que surgieron después. Sí. Yo recuerdo que... Es como que se explicó el debate. Sí. Y también se puso, a mí me dejó muy impactado que se puso en duda lo que yo vi. Sí. Sí. O sea, mi verdad quedó en duda. Claro. Digo, mi verdad, la verdad del ciudadano, Sí. del televidente, quedó en duda después por las propias redes. Claro, exactamente. Bueno, muchas veces nosotros hacemos pasar los memes, por ejemplo, que es el ejemplo más notorio, ¿Nosotros como algo... cuándo? ¿Dónde? ¿En clase decís vos? No, nosotros ciudadanos comunes. Bien. Nosotros ciudadanos comunes y también como navegadores de internet, Sí. que cuando vemos un meme pensamos que es inofensivo, ¿no? Pero también los memes tienen esa capacidad o esa efectividad de representar una idea de manera gráfica tan contundente. Por ejemplo, el hecho de que Patricia Bullrich la imagen de ella esté sobrevolando en nuestro imaginario como una persona que es alcohólica, porque los memes nos hacen pensar que Patricia Bullrich es una persona alcohólica, o porque Javier Milei es una persona que no se puede controlar, o incluso, por ejemplo, volaron los memes de Margaret Thatcher con la cara de Mbappé. Entonces es impresionante cómo esos memes nos transmiten información sin ni siquiera decir una sola palabra. También en cuanto al debate, es importante lo que se dice en el post-debate y en las redes sociales de cómo la gente empieza a opinar sobre política y cómo alguien que no entendió un concepto inmediatamente se traslada. Incluso estaba leyendo que cuando Massa fue muy inteligente y usó esta estrategia cuando estaba debatiendo, hizo que la gente, mientras está viendo el debate, vaya a googlear lo que dijo Milei. O sea, Milei, dijiste esto sí o no, por sí o por no. Entonces la gente fue a buscar y la primera opción que te aparecía era Milei dijo tal cosa y estaba pagado lo hablamos temprano. Exactamente, estaba pagado por gente de Massa. Entonces ahí vos te pones a ver que el tema de las redes sociales impregnó de tal manera la campaña y también cómo nosotros nos relacionamos con los candidatos y con las ideas políticas. Y también tomando en cuenta lo que dice Alexandra, no quiero redundar, sino también, no solamente es un debate en cuanto por qué elegimos a tal candidato o tal persona, sino también es un debate también interno hacia cada partido, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol del peronismo de acá en adelante? ¿Cuál va a ser el rol del radicalismo de ahora en adelante? ¿Cuál va a ser el rol del PRO también? También a mí lo que se me ocurre pensar es, mucha gente pide el cambio, incluso gente peronista pide el cambio, entonces Massa se muestra muy sensible frente a esa manifestación y dice, bueno, yo me muestro lejos del kirchnerismo, me muestro lejos de Cristina, me muestro lejos del progresismo, me muestro lejos de Alberto, y también es como una forma de atraer esos votantes indecisos o que no, si bien no confían en mí, pero yo quiero que formen parte de mis filas. También es un debate interesante que lo trajo a colación el otro día un sociólogo que se llama Juan Carlos Torre, que dice cuál es el peronismo que va a seguir Massa. Claro. Por un lado el peronismo neoliberal de Menem, el peronismo progresista de izquierda bolivariano de Néstor, o también lo ponemos en una discusión hegeliana, es la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Yo creo que a comparación con lo que pasó en el 2015 con Scioli, el peronismo tuvo que salir a la búsqueda de otro cuerpo extraño. Scioli era un cuerpo extraño para el kirchnerismo y Massa actualmente es un cuerpo extraño para el kirchnerismo. Así que todos estamos en veremos. Es impresionante cómo estas internas tanto se debaten en los partidos y también exógenamente por parte del público. A ver, Massa no es la figura que el peronismo, me imagino, hubiera elegido. quiere, hubiera querido, Claro, sí. hubiera exigido. Claro. Y Milei no es la figura que ni Junto por el Cambio, ni el resto, me imagino que va a ser una convivencia futura importante. Sí. Bueno, para cerrar, Sí. ¿cómo imaginan el lunes, el martes, más allá de quién gane? Es decir, ¿cómo se puede reconfigurar la vida política argentina? No sé, empiece. ¿Querés, Vale? O... No, Bueno, yo me había quedado todavía pensando en lo del debate. Quiero hacer una aclaración muy breve. Los debates se suelen ganar también en el posterior, digamos, porque si bien tienen un alto rating... Pero se gana hoy por las redes. Exactamente, se gana en lo que se consigue comunicar e instalar y las redes en las redes ponen sociales. En duda la verdad. Es decir, yo estoy muy preocupado por nosotros, por los medios de comunicación, ¿no? Como que está un criterio que defendemos, o por lo menos que defendemos algunos medios, es justamente el criterio de verdad y está puesto en tela de juicio. Me asusta eso. Y que es constante. Lo que tienen las redes, que es una característica, una nota muy puntual de la era que estamos viviendo ahora. Yo pienso, por ejemplo, en el tantas veces replicado, la primera edición del diario La Gaceta.
uno cuando ve esa foto, era todo texto, Sí. todo texto. Hoy por hoy son mayormente imágenes y líneas. Sí. Las redes sociales nos llevan a esa one line, a lo que es un reduccionismo discursivo, en el cual vos, en lo que dura un TikTok, que son 15 segundos... O un meme. Claro, a ver, nuestros abuelos veían el programa de Doña Petrona y en una hora hacían una receta y ahora en 10 segundos tenemos una receta en TikTok. Y la comida lista. Claro. Impresionante. Bueno, esa es la vida que estamos viviendo ahora. Todo es rápido, todo es inmediato y no se lee. Por eso Y es yo poco profundo. Y además todo Claro. es efímero, Sí. de alguna Claro. manera no tiene, pero por eso también es tan importante lo que hablamos de la construcción de narrativa, es cuando vos le empezás a dar un marco y algo que es súper breve y súper instantáneo en 15 segundos termina en realidad complementándose con una narrativa que vos ya venís desarrollando. Por eso también vemos por qué se trabaja tanto en las redes sociales y por qué hubo un cambio en la campaña de Massa desde las PASO a las generales, en donde empezó a instalarse en otros medios, digamos, como ser justamente explotar las redes sociales, pero empezar a tener presencia con contenidos acortados en otros lugares para llegar a otro segmento a lo cual él no les estaba hablando. Claro. Te interrumpieron a vos. ¿Querías terminar algo? No, iba a cerrar con que esa lógica del reduccionismo total y de la lógica del absoluto que le planteaba ayer el domingo, Massa a Milei, del sí o no, era hacer de toda una construcción de contenido, reducirlo a una línea. Claro. Sí. Y usando una palabra que para el elector puede ser emotivamente o puede tener una carga emotiva fuerte, ya sea negativa o positiva, obviamente Massa buscaba una carga negativa, para dejarlo entrampado a Milei en esa situación. Una estrategia habilísima, digamos, pero que a mí me parece que le jugó en contra a Massa. Para cerrar. Sí. El domingo bueno, un poco, ¿qué imaginan que va a pasar después del domingo? Pero les agrego una dificultad más en la pregunta, que es el domingo a las 9 de la noche. La paridad que aparentemente prometen las encuestas y esta cuasi indefinición que estamos viendo, a mí y en algunos análisis que se empiezan a ver, nos preocupa la posibilidad de que no se reconozca el triunfo, por lo tanto que no se reconozca la verdad de nuevo y que eso pueda tener un riesgo de institucionalidad, ¿no? Que lo hemos visto con Bolsonaro, que lo hemos visto con Trump, entonces un poco y a lo que se viene leyendo también es que tanto desde el sector de Massa como desde el sector de Milei hay una intención de no reconocer, o por lo menos salvo o de no aceptar de entrada los resultados, cuando ellos en realidad a las 20, o sea, a las 9 de la noche es muy posible que ya sepan qué pasa, ¿no? Claro, yo creo que personalmente como politóloga y como persona creo que es muy complicado empezar a jugar con estas cosas. Separado politóloga de persona, ¿no? Eso me lo contás después. Bueno, dale. No, primero como persona porque me da miedo y como politóloga uno analiza. Esto de querer poner en duda la funcionalidad o la efectividad de las instituciones democráticas, de que, por ejemplo, no se han respetado la voluntad de los ciudadanos y también que repitamos esas postales que vimos nosotros por medio de la televisación, primero con la toma del Capitolio y después en Brasil con la toma del Palacio. Y también eso es perjudicial para los ciudadanos que depositan una confianza en la democracia, depositan una confianza en el sistema democrático. Y es un sistema democrático tan erosionado, tan fragmentado hoy en día, que hay una insatisfacción muy grande, sobre todo por la pobreza, por lo económico, que la gente empieza a poner en duda qué tan efectivo o qué tanto funciona la democracia. Y a mí sí me asusta esto de que tal vez podamos virar hacia sistemas más autocráticos. Yo creo que uno de los grandes desafíos, sea a quien le toque gobernar la Argentina, es primero reconstruir la credibilidad. La credibilidad que la política nos ha quitado. Todo ciudadano se siente devaluado. Entonces la política debe restituir eso. Vos me vas a preguntar, ¿es posible? No, ya no pregunto más porque nos tenemos que ir. Yo creo que es posible, tal vez soy muy idealista, soy muy joven,
pero yo he vivido momentos muy fuertes. Yo nací en el 96. Mi primer recuerdo político fueron los saqueos en el 2001. Mi segundo recuerdo más político fue la pandemia o el coronavirus. Y ahí vi cómo la política y la economía no están separados. Ahí vi que, por ejemplo, una persona que tiene miedo a perder a su padre, a su madre, le pesa mucho mentalmente. Y ver que un político, un funcionario no se hace eco de eso, no empatiza y le da la espalda, duele mucho al ciudadano de a pie. Entonces yo creo que la política tiene que volver al contacto con el ciudadano y de poder... Mira, esto los argentinos estamos volviendo a discutir que la gente no tiene acceso a la vivienda, que la gente no tiene trabajo, que la gente no le alcanza su salario a fin de mes. Estamos debatiendo derechos tan elementales que ya tendrían que estar garantizados. Entonces yo creo que un salto cualitativo es, gane quien gane, aunque sea por un muy estrecho margen, tiene que apostar al sistema democrático. Ya no se puede permitir otra cosa. Gracias. Agustín. Yo no soy ni joven ni idealista. Voy a hablar como politólogo. Sí, coincido con Emilia fundamentalmente en lo que debería ocurrir. Pienso que el presidente que asuma va a tener que construir poder. Los dos han tenido un techo positivo en la primera vuelta bastante bajo, digamos, y en la segunda vuelta no te garantiza una legitimidad real. Esa construcción de poder va a demandar consensos y va a demandar sobre todo un reordenamiento inmediato de ciertas variables económicas, porque va a ser insostenible sostener esa legitimidad con una situación económica complicada. También va a ser muy importante ver cómo se produce esa reconfiguración partidaria de la que hablábamos recién, qué va a ser el radicalismo, qué va a ser el PRO, qué va a ser la mitad del PRO, de qué lado se van a poner, sea quien sea, y qué va a pasar con la figura de Javier Milei si pierde. Eso también es interesante, si él va a seguir liderando la oposición, porque hoy por hoy es el líder de la oposición, sin estructura, sin partido. Bueno, hay un montón de preguntas que hay que hacerse, ¿no? Con respecto a eso. Lo mismo con Cristina, ¿o no? Sí, bueno, Cristina evidentemente me parece que va a seguir jugando su rol desde la sombra. Tiene su bastión, que es la provincia de Buenos Aires. Claro. Desde ahí va a ser base y se va a hacer fuerte, pero me parece que va a ser interesante lo que pasa, sobre todo si Milei pierde, en el caso de cómo se va a reconfigurar la oposición, y si Milei gana, lo mismo, cómo se va a reconfigurar lo que sería el oficialismo. El oficialismo. Gracias. ¿Y Alexandra? Sí, yo creo que, siguiendo digamos con la línea de lo que acaba de explicar, en el caso del planteamiento de la reconfiguración y el liderazgo, creo que la oposición va a ser la que lo tenga mucho más difícil en el caso de perder, en el sentido que todavía no han conseguido determinar un liderazgo, o sea, ni en Juntos por el Cambio, con la interna que hubo, que después terminó la ruptura, y tenemos una Patricia Bullrich saliendo a decir, bueno, yo gané los votos, pero no ganó la elección, por lo cual queda fuera, y Milei no es representativo de la heterogeneidad que manejaba Juntos por el Cambio, y en el caso del posible presidente, va a tener, aparte de la legitimidad que va a obtener a partir del voto, que va a ser muy poca, va a tener que legitimizar constantemente y cogobernar con un país heterogéneo en cuanto a la representación, porque por primera vez en muchos años las provincias en general tienen un signo político muy heterogéneo, en donde antes o eran casi todas peronistas o un poco más de la oposición, y hoy tenés casi mitad y mitad, quizás un poco más de Juntos por el Cambio, y dentro de lo que era antes Juntos por el Cambio, que hoy ya de alguna manera está fragmentado, tenés lo que responden al PRO y al radicalismo. Entonces va a ser como un desafío constante, y a la vez esa legitimidad también tiene que ser con la sociedad, y es decir, dar respuestas rápidas a problemas que llevan mucho tiempo. Por lo cual va a ser un constante desafío de esto, de poder consolidar y consensuar y ver qué capacidad tiene el presidente que le toque, que no sabemos quién va a ser, de poder generar esos consensos y sostenerlos también con decisiones políticas que lleven a cabo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y cuando volvamos